Sí, baile. Estas son las competencias, la biología, y empezamos. Hepatitis viral. Esta es una enfermedad sistémica, no por haber salido, ¿ya? Es sistémica. Son 5 hasta ahora los virus llamados virus patogénicos que producen esta hepatitis A, B, C, D, E. Y la G, que también está, ya vamos a ver, ¿ya? La enfermedad, los síntomas son casi similares, o sea, por la clínica no podemos diferenciar cuál es A, cuál es B, y solo se van a diferenciar por sus propiedades activas. Y puede ir desde una forma asintomática, donde tenemos nosotros que sospechar, por ejemplo, si vemos ya un caso de hepatitis, ¿no? Y viene un niño con dolor abdominal, como todavía no hay ictericia, no hay coluria, entonces tenemos que saber que pudiera tratarse de una hepatitis A, ¿cierto? Entonces puede ser incluso subclínica, o al inicio comportarse como un cuadro gastroentérico y nada más. O puede ser pues fulminante, ¿no? Estos son los 5 tipos A, B, C, D. El nombre común a la hepatitis A se le conoce como hepatitis infecciosa. A la B como la del suero, a la C no A, no B post transfusión, a la D de delta y a la E no A, no B de entérica. La estructura, todos tienen ARN, solo la B ADN. En cuanto a la transmisión fecal-oral, se comporta casi la A y la E, y todas las demás parenteral o por transmisión sexual. El inicio, generalmente en la hepatitis A, es brusco en la D y en la E, pero en la B y en la C es más insidioso. Y el periodo de incubación con estas agudas pueden ir de uno máximo de un mes, ¿no? De 15 a 20 días, acá igual, 15 a un mes. Pero la B y la C, que es más insidiosa, pueden ir hasta 6 meses del periodo de incubación. La gravedad es moderada en la A, generalmente. La B puede estar ocasionalmente, puede ser grave si hay una hepatitis fulminante. La C es generalmente subclínica, porque como vamos a ver, el 70%, el mayor porcentaje, va a la cronicidad. Entonces es solapado, ¿no? La D por sí misma no produce hepatitis. Tiene que tener, acuérdense, la B le quitan uno, queda D. La D necesita del virus de la hepatitis B para inflamar, si no, no actúa, ¿ya? Entonces, cuando hay una coinfección o a la vez la hepatitis B y la D, ocasionalmente puede ser grave. Pero si hay una superinfección, es decir, a una vez y le agrega la D, este es el cuadro más grave. La E generalmente en personas sanas puede no ser tan agresiva como en el embarazo, que se torna grave, lo descompensa. La mortalidad, como ven, en la A es poca, 0,5%, en la B puede ser de 1 o 2%, la C un 4% y la D es elevada, muy elevada, porque le va a dar gravedad a la hepatitis B. Y la E, como hemos visto, la mortalidad en sano 1 o 2%, pero si está embarazada la paciente aumenta 10 veces más, ¿no? 10 a 20%. Entonces, estos son los virus patogénicos A, B, C, D, E, pero hay otros virus también que van a producir una hepatitis, ¿no? No con tanta necrosis como las anteriores, que se evidencia en las transaminasas. No produce transaminasas tan elevadas como la A, por ejemplo, ¿no?
Puede ser virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, varicela, herpes, etc., ¿no? Por cualquier otro virus. ¿Cómo responde el hígado ante esta infección? Hay una lesión citopática directa en el mismo hepatocito. Hay una necrosis difusa con degeneración, una reacción inflamatoria, ¿no? Aguda en áreas portales lobulares, y esto también ayuda a la lesión de una respuesta inmune, ¿no? Por ir contra el virus también va contra las células del hepatocito. Estos cambios grasos generalmente no se da en la A, en la E, pero sí cuando es hepatitis C, que va a ir del hígado graso a la fibrosis y ahí, ¿no? A la cronicidad. La respuesta aguda, seguimos, hay proliferación de los conductos biliares, ¿no? Prolifera, hiperplasia de las células difusas. Cuando el colapso parenquimatoso es completo, vamos a tener la hepatitis fulminante, un cuadro muy severo y generalmente mortal. Esto es en cuanto a la hepatitis A. El hígado, su morfología normal vuelve a los 3 meses. El niño puede sentirse mejor antes, pero es a los 3 meses en que ya está completamente degenerado el hígado. Pero en cambio, en aquellas tipo B y C que van a la cronicidad, hay un infiltrado que va a llevar a una cicatrización progresiva. Y vamos a encontrar ahí cicatriz, fibrosis. ¿Cuáles son las alteraciones bioquímicas que nos va a traducir pues la inflamación, compromiso a nivel hepático? Las bilirrubinas conjugadas, ¿no? ¿Cuáles son las que filtran por el riñón? Las conjugadas, por eso es que da el color amarillo. Acuérdense en los recién nacidos que hay predominio de la bilirrubina indirecta, su orina es normal, ¿no es cierto? Porque no filtra, son elevados. En cambio, la bilirrubina directa, cuando están elevadas, filtran y le dan el color así de coluria en las orinas. Entonces, en cuanto a bilirrubina conjugada, elevada, nos va a dar pues un diagnóstico de que hay una enfermedad hepatocelular y también en excreción. Las dos cosas, en el hígado y a nivel de la excreción. Entonces, ¿qué pedimos nosotros en el análisis para ver la lesión citopática? Ya conocido por ustedes. La TGP, conocida como alanina aminotransferasa ahora, actualmente. La TGO como aspartato aminotransferasa. Entonces, estas dos nos hablan de la lesión a nivel de los hepatocitos. ¿Y qué análisis nos habla de la síntesis hepática? Es lógico pensar todo lo que se sintetiza a nivel del hígado, ¿cierto? Que sintetiza las proteínas, ¿no? Por lo tanto, la albúmina, las proteínas derivadas está disminuida, el tiempo de protrombina, INR. Entonces, esta disfunción de la síntesis, ¿no? Se va a ver reflejada, ¿por qué? Porque no hay una síntesis proteica normal, ¿no? Que se refleja en tiempo de protrombina prolongada, por eso va a ver la función, ¿no? De síntesis del tiempo prolongada, que siempre es importante pedirlo cuando uno sospecha de hepatitis, porque es lo que va a decidir también si lo vamos a hospitalizar o no, si está muy prolongada. Trastornos metabólicos, ¿no? Va a haber hipoglicemia, si ustedes se encuentran con hipoglicemia, acidosis láctica, hiperanemia, ¿no? Están en una encefalopatía, mala depuración de los fármacos, alteraciones a nivel de la conciencia, ¿no? Cuando hay la encefalopatía hepática. Entonces, estas anomalías sintéticas, ¿no? Son marcadores de insuficiencia hepática y constituyen pues una indicación para el trasplante. Entonces, la gravedad de la hepatopatía se refleja por dos signos, tanto clínicos como las alteraciones bioquímicas. Clínicamente, ¿qué vamos a ver? Si un paciente viene con ictericia y todo,
y tiene alteraciones de la conciencia, o sea, hace una encefalopatía, que tiene asitis, que tiene trastornos hemorragíparos, que el hígado, que estaba a 5 o 6 traves, después desaparece o disminuye de forma brusca, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay una lesión masiva, la asitis y una ictericia progresiva nos habla pues de gravedad. Y desde el punto de vista bioquímica, vamos a encontrar hipoglicemia, hiperbilirrubinemia sostenida, hipoalbuminemia, la acidosis, hiperalbuminemia de acuerdo si hay una encefalopatía, y esto, ¿no? Prolongación del tiempo de protrombina o evidencia. Entonces, el diagnóstico, ya hemos dicho, con la clínica, sospechar por la frecuencia, sabemos que la tipo A pues, es la más frecuente, ¿no? Pero nosotros tenemos que ya evidenciarlo con estudios serológicos, ¿no? De antígenos o anticuerpos. Pero ¿qué es lo primero que se va a alterar y lo primero que vamos a pedir? Son las transaminases para ver la función citopática. En general, pues, hay siempre un periodo de incubación que ya hemos visto, variable, ¿no? La B y la C más prolongado, un periodo prodrómico donde puede haber algo de fiebre, decaimiento, náuseas, ¿no? Y ictérico, donde ya aparece la ictericia, las conjuntivas, la coluria, la polia, y luego pues la curación, la convalescencia. Acá tenemos la hepatitis A. Las aminotransferasas son las primeras en elevarse, antes que el anticuerpo, ¿no? Semanas después ya hacemos el diagnóstico con la IgM, el anticuerpo anti-hepatitis A IgM, nos indica aguda, la enfermedad actual. Cuando ya aparece la G, entonces ya está yendo a la curación. Entonces, el diagnóstico etiológico va a ser con los marcadores, ¿no? Pero tenemos que hacer también un diagnóstico diferencial con otras entidades que pueden dar unos síntomas muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, en el periodo neonatal, por infecciones, una sepsis, un TORCH, en la que va a haber ictericia, las bilirrubinas a predominio directo, y ser un proceso infeccioso bacteriano, ¿no? En las últimas etapas ya de la infancia, obstrucción estrepática, ¿no? Puede haber cálculos, alguna patología pancreática, inflamatorias, como en la enfermedad reumáticas, Kawasaki, tumores malignos, toxinas, algún trastorno metabólico, la fibrosis quística, por ejemplo, y infecciones en general, ¿no? No solamente virus, bacterias, como ven ustedes acá, leptospirosis. ¿Cuáles son los criterios para hospitalizar? Si el niño presenta vómitos, no tolera nada y se está deshidratando, porque generalmente no sé, uno o dos vómitos no se hospitalizan, ¿no? Pero si ese niño tiene mucho vómito y se está deshidratando, tiene que ser hospitalizado. Si tiene sangrado, si tiene asitis, si persiste la fiebre, no le baja, la presencia de edemas, y eso sea de gravedad, ¿no? O algún problema neurológico que nos haga pensar en una encefalopatía, o cuando sea necesario hacer una biopsia hepática. ¿Cómo es la evolución en general? El 90% se resuelve de 1 a 3 meses en general, ¿no? En general. Clínicamente es antes, pero estamos hablando ya cuando ya desde el punto de vista morfológico y un 10% es más prolongado, eso en cuanto a la... Y otros pueden tener un síndrome post-hepatitis, o sea, después de la hepatitis, un buen tiempo, unos 2 o 3 meses, pueden seguir refiriendo dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? De moderada intensidad, leve, que eso va a ir pasando progresivamente.
Y miren cómo evoluciona la cronicidad. Más del 70% de la C. La C es la más peligrosa, porque más porcentaje va a la cronicidad. Es menos en la hepatitis B y no hay en la hepatitis A y la E, no pasa a la cronicidad. Entonces acá, como no hay un tratamiento específico, lo bueno es hacer una buena profilaxis, ¿no? Evitar, pues, ¿no? En los casos de la A, la E, esto, evitar higiene para que no haya por vía fecal oral, no compartir útiles, ya sea en la hepatitis B, transfusiones, los drogaditos, agujas, es decir, la prevención es lo más importante. Y la inmunización, ustedes saben que hay activa y pasiva, ¿no? La pasiva, en la hepatitis A damos gamma globulina hiperinmune. En la B, globulinas A específicas para la hepatitis B. Pero después de esto, se tiene que vacunar para dar la vacuna activa, ¿no? Eso es de repente para evitar en el momento, uno, disminuir la gravedad y dos, evitar lo posible la infección, ¿no? La activa en la A, virus muerto. En la B es por ingeniería genética. Puede haber combinaciones de las dos en una sola. Ahora vamos a hablar de cada una. Primero la hepatitis A. Ya hemos visto sus periodos de incubación, el prodrómico, el estado y el periodo de convalescencia. Ictericia, coluria. Y estas formas clínicas pueden presentarse en la hepatitis A. Anictérica, generalmente en menores de 6 años. ¿Ya? Se comportan como un cuadro gastroentérico. Sus conjuntivas están claras, sus orinas claras. Le tomamos unas transaminasas, están elevadas. IgA de repente positiva. Entonces, anictéricas en menores de 6 años. Colestásica, o sea, donde predomina la obstrucción a nivel de las vías biliares. Y como vamos a ver, hay características para diferenciarlo. Que sea más prolongada de lo usual, que sea grave e ir a una hepatitis fulminante. Es poco frecuente, pero puede ir. Acá está para determinar la colestasia. Las bilirrubinas hemos dicho tanto de lesión hepática como de excreción, entonces estas estarían elevadas, ¿no? Colesterol. Normalmente en una hepatitis, ¿no?, que no es colestásica, no tiene mucho compromiso, el colesterol va a estar normal. Pero en aquellas que tienen ya un componente de obstrucción, eso va a estar aumentado. Después la fosfatasa alcalina, 5-nucleotidasa y la gamma glutamil transpeptidasa. Todo esto va a estar elevado, ¿no? Y nos va a indicar que hay una colestasia. Hepatitis fulminante, ¿qué nos indica? Miren, los niveles de aminotransferasa, si disminuyen así brusco y rápido, y que el paciente pues está grave, con una fiebre que sigue, una ictericia progresiva, entonces no vamos a pensar que esté en mejoría, ¿no? Clínicamente se le nota mal. Y esto, ¿por qué disminuye? Porque hay una lesión fulminante de todo el hígado y severo y grave, con elevación de las bilirrubinas y esto, ¿no? El tiempo de protrombina va a estar muy prolongado. Entonces, hacemos el diagnóstico de una hepatitis fulminante. Incluso lo del hígado, ¿no? Entonces, como ya dijimos en la anterior, primero hay una viremia, ¿no? El virus se va eliminando y el periodo de contagio va a ser 2 semanas antes, se va a estar contagiando antes de que aparezca la ictericia, y 1 semana después. Por eso que cuando va al colegio, de 7 a 10 días no puede ir porque es el periodo de contagio, ¿no? Por la viremia. Luego aparecen las transaminasas. Lo primero, las transaminasas. Y después el anticuerpo IgM.
Poco tiempo después, la IgG es la que perdura indefinidamente. Entonces el diagnóstico lo hacemos con la determinación de IgM para la hepatitis A. Ahora, el hecho de encontrar IgE ya nos indica pues que es una infección pasada, ¿no? Podemos tener IgM positiva y IgG positiva, ¿no? Puede ser acá. Entonces ya si hay la G quiere decir que ya pues está pasada, está igual cuando la IgM está negativa y la IgG positiva. O sea, la IgG presente nos indica ya pasado y que está yendo pues a la curación. Igual la profilaxis que hemos dicho, interrumpir la transmisión bucal oral con inmunoglobulina. Ahora las vacunas para la hepatitis A es a partir, antes decía de 2 años, ahora de 1 año de edad, ¿no? Estaba por incluirse en el PAI, en el Programa Ampliado de Inmunizaciones, pero todavía no ha ingresado, pero no en menores de 1 año, ¿ya? Y la dosis es, cuando es en mayores de 1 año, 0, donde empieza, y después de entre los 6 a 12 meses. Cuando va asociada con la B, ahí tiene que ser al mes y a los 6 meses. O sea, lo prima lo de la B, ¿no? Reposo dentro de eso bastante líquido. Es en cuanto a la hepatitis A, que es la más frecuente. La hepatitis B, ya hemos dicho, es el único que tiene en su genoma el DNA, ¿no? Infecta al hígado, pero también puede afectar al riñón y al páncreas en menor medida, pero puede hacerlo. Esta hepatitis B es el que tiene más antígenos y anticuerpos para que nos ayudan a hacer el diagnóstico y a seguir la evolución. El que está en la superficie es el antígeno de superficie. Cada uno tiene su anticuerpo y el anticuerpo de superficie. Los del centro, el antígeno core con su anticuerpo core. El antígeno core central, por eso C, central, después el antígeno E y el anticuerpo E. Pero no lo vamos a encontrar en la sangre, sino a través de una biopsia en el hígado, no vale la pena hacerlo. O sea, no vamos a hablar de antígeno E porque no existe en la serología, ¿ya? Solo vamos a hablar de antígeno, ¿no? ¿Y qué da el antígeno? Nos habla de gravedad de multiplicación, el antígeno E. El core es el que no lo encontramos, estoy viendo, el core no lo encontramos en la serología, solo el anticuerpo core, ¿ya? El antígeno core no. El antígeno E sí, es el que nos da, pues, que está replicándose, ¿no? En el momento del virus, ¿ya? También tenemos la de ADN polimerasa, o cultivo también de los virus. La hepatitis B puede provocar una enfermedad aguda, crónica, sintomática o asintomática, depende de la inmunidad de las personas. Y se hace el diagnóstico identificando los antígenos y anticuerpos. Vamos a ver. Y se encuentra pues, en el seno, saliva, leche, secreciones, líquidos amnióticos, sangre. Las mujeres embarazadas, miren, y que tienen una hepatitis B, tienen el 90% de probabilidad de producir infección en el feto. El 90%. Y si además tiene el antígeno E, es más probable todavía y de más gravedad. Y una vez que lo infecta al neonato, el 90% van a evolucionar a la cirrosis. O sea, en forma crónica van a ir a la cirrosis y a un carcinoma hepatocelular. ¿No? Esto si no se da un tratamiento adecuado, ¿no? Si sigue normalmente el curso
el 90% se va a la cronicidad, a cirrosis y a hepatocarcinoma. Igual que el anterior, ¿no? Tenemos su periodo de incubación, su periodo preictérico, su perictérico y el de convalescencia, que es más o menos parecido. La hepatitis B, miren, el 90% se cura, el 90%. Un 1% puede hacer una hepatitis fulminante y el resto, el 9%, va a la cronicidad. ¿Cuándo hablamos de cronicidad? Cuando la serología, o sea, el antígeno de superficie, está presente en la sangre más de 6 meses. Contrario, más de 6 meses estamos hablando ya de hepatitis crónica. Y de esto, el 50% se cura. Miren. Otros se quedan como portador, ¿no? Asintomáticos. Otros van a una hepatitis crónica persistente y a otra una activa. Total, que ambas van a ir pues a la cirrosis y a el carcinoma hepatocelular. Entonces, desde la hepatitis, el 90% cura. Pero es de temer, pues, ¿no? Porque, como hemos visto, a veces hay personas que hacen una hepatitis B que ni sabían que la habían hecho y después descubren, después de años, su hepatocarcinoma. Le hacen la serología, había tenido una hepatitis crónica, una cirrosis y un hepatocarcinoma. Entonces, el diagnóstico por la clínica te nos va a orientar que hay algo en el hígado, pero lo que nos va a hacer el diagnóstico es la serología, ¿no? Antígeno de superficie, el antígeno E, que está en etapa aguda. Y esta es la evolución. Al igual que en la A, entonces la primera evidencia de que hay una infección a nivel del hígado, o sea que hay una inflamación, son las transaminasas, ¿no? Las transaminasas. 2 a 4 semanas después aparece el antígeno de superficie, que casi coincide con el pico de la ictericia. Tiene que durar de 4 a 6 meses, puede durar. Pero si pasa más de 6 meses, ya estamos hablando de cronicidad. ¿Sí? Una vez que baja, disminuye, 2 a 4 semanas aparece recién el anticuerpo de superficie. Y si ustedes ven acá, casi inmediatamente aparece el antígeno E. ¿Por qué? Porque es el que indica que los virus están replicándose, ¿no es cierto? Están multiplicándose. Es una hepatitis activa. Pero esto dura poco tiempo, unas 2, 3 semanas, y aparece. Poco tiempo después, su anticuerpo, que ya nos dice que ya no hay replicación, que va a la curación, ¿no? Pero este es un periodo, miren acá, que ya no hay el antígeno de superficie, pero ¿qué tenemos? El anticuerpo core. Entonces, encontrar en este periodo de ventana, donde acabó el antígeno de superficie, 2 a 4 semanas el anticuerpo, en este periodo todavía los síntomas siguen, solo lo positivo tenemos el anticuerpo core, la fracción IgM. Entonces, para hacer el diagnóstico de una hepatitis aguda B, también nos sirve el anticuerpo core IgM, ¿ya? En este periodo de ventana. Lo mismo. Entonces, lo que usamos, antígeno de superficie con su anticuerpo, el anticuerpo core IgM, infección aguda, no hay antígeno core, ¿ya? Y el anticuerpo core, la fracción IgG, el antígeno E de replicación con su anticuerpo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en una hepatitis B crónica?
el antígeno de superficie, el ADN del virus, el DNA polimerasa, el antígeno E positivo, más de 6 meses. Todo eso nos dice que es el virus. Si es más de 6 meses, es crónico. Un portador, ¿cómo se comporta? El antígeno de superficie es positivo, pero está asintomático. El antígeno core también es positivo. Perdón, el anticuerpo core es positivo. Y el antígeno E no debe aparecer. Porque si está, ¿qué quiere decir? Que está replicando, multiplicándose, y por lo tanto ya no va a ser portador, va a ser síntomas. Entonces, todo menos esto. No tiene que haber antígeno E, ¿ya?, en un portador. Entonces, este es el periodo de ventana que les he hablado. Es el tiempo entre el antígeno en superficie de hepatitis B y la aparición del anticuerpo de superficie de la hepatitis B. Dice, es el único marcador de infección aguda en este periodo. Entonces, el anticuerpo core IgM. En cuanto a la hepatitis B, miren la probabilidad de cronicidad. A menor edad, como hemos visto en los neonatos, ¿no?, más del 90%, mayor tendencia a ir a la cronicidad. Fíjense, unos 5 años baja, mayor de 5 y a menos. Entonces, a menor edad, mayor riesgo de ir a la cronicidad. Y la tasa de recuperación también, a menor edad, menos tasa de recuperación. Menos 5 años 70, más de 5 95. Por eso, entonces, el niño más pequeño, más riesgo de cronicidad y de que se recupere, ¿no?, puede pasar a la cronicidad. Acá hacemos una síntesis. ¿Qué pasa en el periodo de incubación? Vamos a encontrar el antígeno de superficie positivo, ¿ya? Todavía no hay el anticuerpo core. Y el antígeno E también va a estar positivo. Los dos, ¿sí? Superficie y el E, replicación. En un estadio inicial, sigue positivo el antígeno de superficie, también el antígeno E, y aparece acá el anticuerpo core, pero todavía no hay el anticuerpo E. Si ya hay, indica que ya a la curación, pero acá estamos todavía en el periodo inicial, ¿no? En el estadio ya tardío, antes de la curación, sigue el antígeno de superficie positivo. Ya acá ya se negativiza el antígeno E y va apareciendo sus anticuerpos, el antígeno E. Y el anticuerpo core también sigue positivo. Cuando ya hay curación, ya están todos los anticuerpos presentes, ¿no? Y los antígenos están negativos, con el antígeno de superficie negativo, antígeno E negativo, pero tenemos el anticuerpo core positivo, el anticuerpo E positivo y el antígeno de superficie positivo. Entonces está ya la curación. Igual también, la única forma pues es la prevención. Es lo que hacemos en los niños. Ustedes saben que recién nacidos se les coloca la vacuna de la hepatitis B, después empiezan los 2 meses, 4 meses, 6 meses, ¿no? ¿Sí? Es el plan, pero tiene que ser en mayores de 2 kilos. Mayores de 2 kilos. En menores se espera a que gane peso, más de 2,5 kilos para colocar la vacuna. El tratamiento pues es de soporte, ¿no? No hay un tratamiento específico, pero ayuda bastante el interferón alfa y la plaquenina. En niños muestran una respuesta más o menos aceptable, ¿sí? Cuando no hay el tratamiento adecuado, como es interferón, un 25%, ¿no?, van a la cronicidad, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Las complicaciones pueden ser una encefalopatía, coagulopatía, edema cerebral, insuficiencia hepática, ¿no? ¿Qué más importante acá?
Riesgo para desarrollo del carcinoma hepatocelular. La duración de la infección. Mientras más dura, el grado de lesión histológica. Estado de replicación, de virulencia del virus. La presencia de cirrosis ya de antemano. Infección concomitante, ¿no? Que tenga aparte una hepatitis C o un VIH, ¿no? Entonces todo esto le da gravedad y más riesgo que vaya a la cronicidad y al final termina en una hepatocarcinoma. La vacuna, ya la que hemos dicho, pero aparte de este periodo puede en cualquier momento de tu etapa de la vida puedes recibir vacunas si no han vacunado en la etapa del año. Eso es 3 dosis, ¿no? 0, 1 y 6. Por eso que cuando está junto con la A, que hemos dicho la A es, si es sola, a los 6 o entre los 12 meses, ¿no? Entonces tenemos que hacer como que la B, darle preferencia a la B. O sea, 0, 1 y 6 meses. Entonces ya sabemos, antígeno de superficie, infección aguda o crónica. Encontrar antígeno de superficie nos dice aguda o crónica. ¿Qué nos va a decir si es crónica? Si lo encontramos más de 6 meses, ¿no? El antígeno es replicación viral activa. El anticuerpo el antígeno core no detectable en el suero. Mire, antígeno core no está en el suero. El anticuerpo de superficie, este nos da cuando se vacuna para la hepatitis, este es el que está elevado, ¿no? O cuando uno se recupera de una infección, este está elevado. Después tenemos el anticuerpo E, ya nos dice una replicación inactiva, que va a la curación. El anticuerpo core con su fracción IgM, infección actual, IgG, infección pasada. Hepatitis C. Igual hemos visto que es por transfusiones, ¿no? Exposición a sangre, transmisión sexual. También encontramos acá que puede haber una transmisión perinatal. Un 5% que cuando está unido, ¿no?, a un VIH o a otra enfermedad, eso aumenta hasta el 20% la transmisión perinatal. No se ha documentado una transmisión a través de la leche materna, entonces no se prohíben estos casos. Y miren la C. Un 70% la infección está persistente. Y el resto, 30%, un 15% curación y eliminación y otro 15% a una cirrosis disfuncional. Y de esto que esta infección persiste, un gran porcentaje, miren, el 40% son asintomáticos, pero siguen lesionando a la cronicidad, a la cirrosis. Y la otra, pues, a una hepatitis crónica activa que a la larga todos van a cirrosis y a hacer un hepatocarcinoma. La identificación es mediante pues, la ELISA, ¿no?, para ver los anticuerpos de la hepatitis C o la PCR. El tratamiento con el interferón alfa beta y ribavirin. Es el tratamiento aprobado para niños. Hepatitis D o agente delta, ¿no? Infecta a niños, adultos, pero por sí sola no produce enfermedad. Tiene también una distribución mundial y se transmite pues a través también de sangre, semen, secreciones vaginales. Pero únicamente se replica y provoca enfermedades en individuos con infecciones activas por hepatitis B. O sea, como que es un parásito de la hepatitis B. Requiere de la hepatitis B, por sí sola no hace nada.
Y esto es lo que pasa. Si la infección es simultánea, o sea, tanto hepatitis B como D, en una persona sana, estamos hablando de una coinfección. Acá la gravedad no es tanto como en una sobreinfección, es decir, que tiene una hepatitis B, en uno que tiene hepatitis B, que hace sobreañade. Acá da más gravedad. Entonces, no puede producir infección en ausencia de la hepatitis B y es capaz, esto es importante, miren, de convertir una infección asintomática o crónica, ¿no?, de hepatitis B en una enfermedad fulminante. Por eso cuando hemos visto en la gravedad, comparando de todos, generalmente es grave, ¿no? Ya sea como coinfección o superinfección, para algunos más, pero le da gravedad. No hay transmisión madre-bebé. Se detecta también su genoma ARN mediante ELISA, PCR. No hay un tratamiento también específico. Y acá la prevención sería vacunando para hepatitis B. Porque si no hay B, no funciona, no actúa, no se replica. Y el virus de la hepatitis C, muy parecido, un poquito más agudo, pero es similar casi al virus de la hepatitis A. ¿Ya? El cuadro puede ser un poquito más agudo que el A. Ya hemos visto que la tasa de mortalidad puede aumentar hasta un 20%, un 10 a 20% en caso de que vaya asociado a embarazo. Y también la transmisión, miren, madre a bebés frecuente. El diagnóstico pues también determinando IgM y IgG para el virus de la hepatitis C, con ELISA o PCR. Tratamiento de apoyo. Y esta es la hepatitis G, también es RNA, se transmite también por sangre, se diagnostica también por PCR, pero no hay todavía una evidencia de que cause una enfermedad hepática. Y tampoco se ha demostrado que produce una hepatitis crónica, cirrosis o carcinoma hepatocelular. Todavía no está demostrado. Y eso es todo. Si hubiera preguntas. Hijos de madres infectadas con el virus de la hepatitis B pueden recibir lactancia materna. Ya. Normalmente se elimina por la leche, hemos visto, ¿no es cierto? Pero en países, por ejemplo, subdesarrollados, donde muchas veces el riesgo de que se desnutran más los niños, entonces no se quita la leche materna. Porque se supone también que la madre ya está diagnosticada, ya está con tratamiento, ¿no? Entonces no es recomendable. Nos vemos, chicos, hasta luego. Otra.